Buenos días, gracias por dejarnos entrar en sus hogares y compartir este precioso tiempo con nosotros en la presencia de Dios. Quiero invitarles en esta mañana a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 7 del versículo 11 al 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 22, haciendo énfasis en el versículo 14. Dice así la Biblia en este pasaje. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo que lleva mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos perdone, que traiga arrepentimiento a esta nación, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que lidera en el gobierno hasta el ciudadano de a pie. Que traiga arrepentimiento, porque hemos pecado contra Dios. Que traiga arrepentimiento dentro de la iglesia, primeramente
dentro de los que conocen a Dios. Que la iglesia sea santificada para que ese instrumento santo que es la iglesia tenga esa efectividad, esa eficacia, para que sea sal y luz sobre la tierra, para que cumpla el propósito al cual Dios nos ha mandado. Que Dios sane nuestra tierra, que Dios traiga arrepentimiento, todo quebrantamiento de orgullo sobre nuestra nación. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres Dios poderoso, grande y temible, misericordioso, amoroso y tierno, que eres el Cordero y eres el León, que eres el León y eres el Cordero. Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados, pecados de inmoralidad sexual, pecado de orgullo, pecado de violencia, de maldad, pecado de omisión, de envidia, dureza de corazón, de mentira, de engaño, de altivez, soberbia, pecado de menospreciar al más débil, pecado de oprimir y de ofender. Hemos pecado contra ti y nos hemos rebelado contra ti y no hemos reconocido que tú eres Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados y sana nuestra tierra. Nos humillamos delante de ti, Señor. Presentamos, oh Dios, a esta nación por la sangre derramada. Presentamos a esta nación, oh Dios, por los atropellos cometidos. Presentamos esta nación porque se ha oprimido al débil, Señor. Rogamos, oh Dios, porque esa soberbia sea quebrantada y porque tú te reveles al corazón de todos los hombres. Bendito sea tu nombre, porque siendo tú Dios te hiciste hombre, porque siendo tú grande te hiciste pequeño y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual se te dio un nombre, Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Bendito Dios, sana nuestra tierra y detén toda pestilencia, toda plaga, Señor, sobre nuestra nación, Señor. Sana nuestra tierra, te lo rogamos, oh Dios. Sana nuestra tierra y cesen, Señor, los muertos por la plaga. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque podemos alabarte y adorarte. Recibe toda la gloria y honra en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Glorifícate, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre,
Saludos a todos los niños, en especial los niños de la comunidad cristiana El Camino. Los versículos para hoy son: Dios nos habla a través de su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7 nos dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Que como adultos nos comprometamos a ser de ejemplo para nuestros niños. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú cuides y guardes a nuestros niños de todo mal, de todo peligro, y que como adultos, Señor, seamos esa guía, Señor, seamos esa buena instrucción, Señor, en tu palabra, Señor. Que siempre, Señor, tengamos en nuestros labios, en nuestra boca, Señor, un buen consejo para nuestros niños, Señor, y que los llevemos y los instruyamos, Señor, en tu palabra. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Aquí desde nuestros hogares continuamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Le damos gracias porque nos podemos reunir por estos medios y estar en comunión. Estamos esperando el poder reunirnos de nuevo en el templo, pero Dios tiene todo bajo sus manos y esperamos que muy pronto lo podamos hacer. Hoy el Señor ha querido que hable de una ordenanza, ¿no es cierto?, de que el Señor le dio a sus discípulos y que es para nosotros. Esta ordenanza está en Marcos, Mateo y Lucas, ¿no es cierto? Y nos dice que Jesucristo da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. O sea, hablar de Cristo. Lo hemos visto en muchos temas y lo vivimos. Millones y millones de personas llevan la palabra de Dios a lugares lejanos, a países lejanos, ¿no sé?, a ciudades. Y desde mucho tiempo, hace 2000 años, muchas personas han tomado esta ordenanza y la llevamos a lugares apartados. Y esto lo vemos en nuestra congregación. Nuestra congregación es una iglesia misionera y llega la palabra en lugares que nosotros decimos, wow, llega al Amazonas, llega al Putumayo. Sí, la palabra llega allí porque Dios usa personas misioneras para que lleven la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor también nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que hablar la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros allegados, ¿no es cierto? Y digámosle, ese es como el punto esencial de lo que yo quisiera hablar hoy. Por muchas razones, ¿no es cierto?, que vivimos, no, la gran mayoría de nosotros no hablamos de Cristo, no llevamos las buenas nuevas de salvación a nuestros hogares. Puede ser porque desde el momento en que nosotros conocemos de Cristo, fuimos rechazados, ¿no es cierto?, por ellos. ¿Por qué? Porque cambiamos una tradición de familia y entonces ellos se sienten como mal con nosotros porque cambiamos la tradición que se traía. Otro es porque no quisiéramos nosotros
entrar a la intimidad de ellos y tocar esas tradiciones. A veces son tradiciones que vienen desde mucho tiempo de los abuelitos, de familia, y entonces es muy complicado poder entrar a hablarle de las buenas nuevas de salvación. A veces nosotros creemos que tenemos que conocer mucha teología para poder hablar de Cristo. A veces puede suceder que no sabemos cómo entrar, que no sabemos cómo abordar el tema al familiar, ¿no es cierto? Que lo podamos ofender, que no. Y ahí nos damos cuenta a veces es porque el familiar le dice, mire, que no toque ese tema, hoy no es para tocar el tema, ¿no es cierto? Y no lo podemos hacer. O también puede ser porque nuestro familiar, los allegados a nosotros, ven el testimonio nuestro y no somos como esa figura, ¿no es cierto?, para que ellos nos sigan. Entonces yo quería aprovechar, digámosle, el tema que estamos utilizando, que nuestro pastor Eli nos ha dado a nosotros para hablar en este año, que es la evangelización, es sanidad interior, evangelismo y el reino de Dios. Yo quisiera juntar los cuatro, yo he querido juntar los cuatro y hablar la evangelización a nuestra familia, ¿no es cierto?, para llevar a nuestros familiares al reino de Dios. Y si hay algo que nos impide llevar la palabra del Señor, que hoy lo podamos expresar con el Señor y dejar que fluya, ¿no es cierto?, y tener ese deseo de hablar del Señor. Pero para ello yo quisiera que entráramos en oración, hermano, que me acompañen para poner este momento santo en las manos de Dios y que estos consejos prácticos que podamos tener para poder llevar la palabra del Señor quede en nuestras vidas. Yo te invito allí, incline tu rostro y que el Espíritu Santo sea hablándonos hoy de su palabra. Amado Señor, yo te doy gracias por este momento santo que nos regalas en nuestros hogares y que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Que lo que digamos, Señor, sea para la honra y la gloria tuya, Padre. Calla nuestra boca, abra nuestros oídos espirituales, Señor, y que lo que hablemos hoy, Señor, te glorifique a ti, Padre, y que lo llevemos en práctica en estos momentos, Señor, de tanta necesidad. Y que sea, Señor, primeramente nuestra familia y las personas más allegadas que tú no tienes para nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a leer la palabra del Señor. Yo quise colocar los tres evangelios, unirlos los tres evangelios, unir Mateo, Marcos y Lucas en un solo párrafo. Voy a leer Marcos 16:15, voy a leer Mateo 28:19-20 y voy a leer Lucas 24:46-47 y lo voy a leer de la Reina Valera. Entonces dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dijo así, está escrito, que en Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Un mandato, una ordenanza.
id y llevar la palabra del Señor, evangelizar. Y termina Lucas diciéndole, empezando desde Jerusalén, desde nuestra casa. Por eso yo quisiera dar unos consejos, ¿no es cierto?, prácticos para poder llegar a llevar la palabra del Señor. Estos consejos los hemos aprendido nosotros a través del tiempo que hemos estado conociendo al Señor Jesucristo en la congregación. Lo hemos estudiado, el Señor nos los ha revelado a través de su palabra. Estos consejos no son nuestros, son consejos que Dios nos ha dado a nosotros para perder la timidez, para poder acercarnos más y poder hablarle a nuestros familiares. Y la verdad que sí nos ha funcionado. Para hoy es un privilegio y es un gozo grande para nosotros que nuestros familiares conozcan del Señor, que Dios es bueno. Dios ha utilizado nuestro amor que hemos tenido en la congregación, como iglesia, como familia, para que muchas personas de nuestra familia conozcan, pero aún todavía quedan y estamos aprovechando estos momentos de cuarentena hablando del Señor. Son 6 consejos, los cuales muchos de ustedes conocen, los pueden estar practicando ya. Hay otros más consejos, pero estos son como prácticos para hacerlos y les contamos que sí funcionan. O sea, es por gracia de Dios, es palabra de Dios y la palabra de Dios no llega vacía. El primer consejo que Dios nos quiere dar esta mañana es: sea una persona de oración. Ser una persona de oración porque es esencial que cuando nosotros vayamos a hablar de evangelizar, hablar de Cristo, nos comuniquemos con nuestro Padre. Porque es la manera en que Dios nos da a nosotros el poder, nos da la sabiduría, nos da la gracia para que nosotros podamos hablar de su Hijo Jesucristo. Es el medio por el cual nosotros entramos a su presencia a decirle: yo quiero hablar de Cristo. En la palabra del Señor, en Santiago 1:5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entremos a la presencia de Dios y pidámosle sabiduría para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a nuestros familiares, a las personas más allegadas a nosotros. Pero no solamente es estar con el Señor en oración para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento, sino también presentándole a las personas o a la persona que queremos nosotros que Él le hable. Entonces es en una hoja de papel, en un cuaderno, anotar el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestros familiares que no conocen de Cristo todavía, o que lo hayan oído, pero que aún estén como muy tibios en la palabra del Señor. Y entonces, anotándolo, se los presentamos al Señor a sus pies y le decimos: Señor, estos son los familiares en los cuales yo quiero, Padre amado, hablarles de ti, hablarles de tu Hijo Jesucristo. Dame el entendimiento, dame la sabiduría, que el Espíritu Santo sea dándome el momento adecuado para que yo hable de Cristo. En la palabra de Dios, Pablo dice en Efesios 1:16-17:
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso en dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, de Cristo. Yo oro para que le dé el conocimiento de ti, para hablar de Cristo. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora para que las personas sean llenas de la sabiduría de Dios. Para que cuando tú y yo vayamos a llevarle la palabra del Señor a nuestro familiar, ellos estén llenos de su espíritu, de la palabra de Dios. Por eso debemos de orar por nuestros familiares, presentárselos al Señor, para que en el momento de que nosotros tengamos la oportunidad de hablarles, sea el Espíritu Santo haciendo su obra y que conozcan a Cristo. El segundo consejo que tenemos en la palabra del Señor es: sea una persona de testimonio. Uno de los factores más importantes del evangelizar es nuestro testimonio. Es vivir aquello que predicamos. La palabra de Dios nos dice en Corintios capítulo 5, versículo 17: si alguno cree en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Las personas que están a nuestro alrededor, aunque no nos lo digan, están pendientes de nosotros. Están pendientes de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo actuamos, ¿no es cierto? Porque creemos en Dios y entonces ellos están pendientes del cambio que tenemos nosotros. Pero si nuestro familiar no ve el cambio en nosotros, ellos van a pensar otra religión más humana. O sea, ¿para qué me salgo yo de mi tradición si en este lado de mi familiar no veo cambio? Pero si nuestro familiar ve el cambio que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, ellos van a querer lo que Cristo ha hecho de nosotros en nuestro matrimonio, en nuestra relación con el Señor, en el cambio. Por eso es tan importante dejar el reflejo de Cristo se vea en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos criaturas nuevas. Ya no hay cosas de nosotros pasadas. Vamos a mirar el tercer consejo que tenemos nosotros para poder llevar la palabra de Dios a nuestros familiares. Y es: use la palabra de Dios, la Biblia. Hay muchas maneras de llevar la palabra de Dios. Acabamos de ver una que es nuestro testimonio. Calle la boca y que el testimonio hable de Cristo en nosotros. Otras es una prédica, ¿no es cierto? Una alabanza, un chat, un pedacito que
tú envías a un consejo a su familiar, ¿no es cierto? Ahora hay muchas maneras de hablar, pero lo importante y lo poderoso es abrir la palabra de Dios, abrir la escritura, es abrir la escritura y mostrarle a nuestro familiar la palabra de Dios, que diga, aquí dice el Señor esto. Es poderoso, porque el familiar se va a dar cuenta, la persona llegada a ti se va a dar cuenta de lo que uno está diciendo está escrito en la palabra de Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Por lo cual no dudemos de usar la Biblia para hablar de Cristo, pedirle a Dios, abrirla, es decirle, mire lo que dice Dios de tu Hijo Jesucristo. Y así empezamos a compartir la palabra de Dios. Pero también nos dice la palabra que es poderosa. O sea, lo que tiene poder es la palabra de Dios, es su voz. Porque dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al usar la Biblia usted estará usando la herramienta más poderosa, la voz de Dios, a través de su espíritu, hablándole a su familiar. Usemos la palabra de Dios. Otro consejo es, hablemos de Cristo. Hablemos del que da la vida eterna, las buenas nuevas. Personas de buen corazón, ¿no es cierto?, evangelizan de tal manera que a veces entramos a la intimidad de las personas y los ofendemos. Tocamos sus creencias, tocamos sus vivencias y entonces ellos se sienten ofendidos y nos apartan. No, lo que tenemos que hacer es presentarle a Cristo. Es no tocarle sus creencias, en las creencias que nosotros un día vivíamos y también las creíamos. Es solamente hablar de Cristo, es que no se sientan ofendidos. El Señor nos dice en su palabra, en Juan 3:17, lo siguiente: Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es presentar a Jesús. Uno presenta a Jesús, lo pone a nuestro familiar y Él es el que habla. La palabra es la que habla. En Isaías 52:7 dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz y llevan las buenas nuevas de salvación. Llegamos llevando la palabra del Señor a nuestros familiares, ¿no es cierto? Y allí se desprende el otro consejo, el quinto consejo: no pierda el contacto con sus familiares. Aunque cuando una persona se convierte en Cristo, uno se aleja de los familiares, uno consigue otra familia, la iglesia, los hijos de Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros debemos de hacer es no perder el contacto con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién les predicará? ¿Quién les predicará de Cristo a nuestros familiares? A veces nosotros decimos que nosotros nos debemos de separar. Sí, la palabra dice que nosotros nos debemos de separar de las personas que no conocen el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero nos debemos de separar no para no hablarles, sino para no pecar.
pero sí estamos con ellos es para evangelizarlos, para estar con ellos. Porque el Señor nos dice que nosotros somos unos faros, somos como luz en las tinieblas. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo 5, 14, 15, una luz para el mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con una caja. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Tú y yo somos luz, somos esa luz que alumbra a nuestros familiares. Y por eso no podemos perder el contacto con nuestros familiares y estar con ellos presentes. Es la época en que nosotros en nuestras cuarentenas podemos llamarlos y poder volver a tener el contacto con ellos. Y el último consejo que nos da el Señor en su palabra es no desfallecer en la fe. Si nosotros nos damos cuenta cada vez que nosotros hablamos del Señor a un familiar y somos rechazados, ¿no es cierto?, desfallece nuestra fe. No, pero ese hermano es muy difícil, él no va a conocer del Señor. Ojo, eso es una estrategia del enemigo para que nosotros callemos y no le hablamos a nuestros familiares. Nosotros tenemos que insistir con nuestros familiares, porque el Señor tiene una promesa, y es una promesa que se las quiero dar, porque es una promesa que nosotros creemos en familia. El Señor nos la dio y está en Hechos 16:31, y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créalo, es creer. El Señor nos dio esa promesa y el Señor la está cumpliendo. El Señor poco a poco la va cumpliendo en nuestra familia. No solamente en mi familia, sino en la familia de mi esposa. Y estamos haciendo la tarea y diciéndole: Señor, queremos que nuestras familiares que no conocen del Señor Jesucristo sea la época para que la conozcan. Miren lo que dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No pierdas la fe. No dejes que desfallezca tu fe. Mire lo que dice Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermano, lo invito a que siga estos 6 consejos. Ore, sea de testimonio, lea la palabra, presente a Cristo, no pierda el contacto con tu familiar y no desfallezca tu fe. Son pasos que nosotros debemos de seguir en esta época en que el Señor nos llama a llevar su palabra a nuestros familiares, a nuestros allegados. Esperamos que estos 6 consejos que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros, porque lo hemos vivido, lo estamos haciendo por medio del Zoom. Tenemos abierto unas horas todos los días y allí se conectan los familiares, tanto los míos como los de mi señora, como muchos amigos se van conectando. ¿Por qué? Porque hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos dé la gracia. Anotamos los nombres de las personas y estamos viendo el resultado, que es que llegan a los pies del Señor. No por lo que somos nosotros, no es por lo que es el pastor, no por lo que es mi esposa, no, es porque estamos en la voluntad del Señor. ¿Tú tienes un familiar allí? ¿Está vivo? Sí. Entonces es tiempo de hablarle de Cristo. Si aún vive, es tiempo de hablarle. Ese es nuestro ruego hoy, que nosotros seamos los que llevemos la palabra de Dios, que nuestra oración cambie, que nuestra oración no diga: Señor, envíe ángeles,
envíe personas para que les predique a mis familiares, a mis hijos. No, Señor. Decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Padre, esta es la persona que yo quiero hablarle esta mañana. Yo quiero hablarle mañana de ti. Sé testimonio, hable de Cristo, use la palabra, no te pierdas en tu familia y no desfallezca tu fe. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en los próximos momentos por estos medios y esperaríamos que nos podremos ver en el templo. Dios los bendiga. Muy buenos días. La Iglesia Comunidad Cristiana El Camino es una iglesia eminentemente misionera y apoyamos misiones no solamente dentro del interior del país, sino también en otras ciudades del mundo. Yo siempre he sido un admirador furibundo de todas estas personas y familias incluso que deciden alejarse de las comodidades de la ciudad, incluso de la compañía de sus familiares y sus amigos, por irse a llevar el mensaje de Jesús a unos sitios que apenas uno alcanza a imaginarse, a unos sitios que apenas uno los puede comprender. Ahora, el misionero como tal es una persona que tiene como objetivo principal de su vida el ir y predicar el Evangelio, el llevar el mensaje del Evangelio. Marcos relata en el capítulo 16 de su Evangelio, en los versículos 15 y 16, que Jesús dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta entonces no es en realidad una sugerencia que Jesús le hizo a los apóstoles. Esto era una orden que Dios le daba, que su misión, su objetivo principal de su vida, su misión era ir a predicar el Evangelio de aquí para adelante a toda criatura. Así las cosas, si tú, por ejemplo, te consideras que eres un discípulo de Jesús, pues entonces tú también eres un misionero. Y la misión de nosotros entonces es ir a llevar el Evangelio a toda criatura como lo ordenó Jesús. Ahora, ¿el Evangelio qué es? El Evangelio es simplemente que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todos los que creemos en Él, que fue sepultado y que resucitó para justificarnos ante el Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es el Evangelio. Y nosotros, eso es lo que tenemos que predicar. Ahora, entonces, que vamos a orar, yo los invito a que nos unamos, que se unan a esta oración, que es no solamente por las personas, los misioneros que estamos apoyando, sino por nosotros mismos, para que podamos ser los misioneros de Jesús, para llevar este evangelio de salvación a todas las personas. Oremos entonces. Padre Santo, te damos gracias a todos los que estamos aquí, por permitirnos presentarnos ante ti, Señor, y que recibas nuestra oración, que recibas nuestro agradecimiento porque has puesto en el corazón de muchas personas ir a predicar tu palabra. Te rogamos por ellos, te rogamos por esa jovencita que un día, o una noche más bien en la iglesia, reunidos todos, se presentó frente a nosotros a decirnos que por favor oráramos por ella porque se iba para Turquía como misionera a predicar tu evangelio. Te rogamos por ella, por Viviana Ortega. También ponemos ante ti, Señor, a la familia Franco en Francia, a Johnny Peña, Señor. Ponemos ante ti a Alberto y a Lida y a sus hijas Caris y a Yelén, a Hugo Solorza, Señor, a su esposa, a sus hijos, a las almas que él tiene delante para llevarles tu palabra. Bendice, Señor, también a Humberto García, a su esposa Marta, a toda su familia, Señor. Y también bendice a todos los misioneros que de alguna u otra manera han estado relacionados con esta iglesia, que han estado o están en nuestra iglesia. Bendice a Howard Atkinson, un misionero que un día tú enviaste acá y que fundó esta iglesia, Señor. Ponemos ante ti a Carl Wallace y a Peggy, que un día recibieron esta iglesia en dificultades y pudimos superarlas. Gracias a ti, Señor. Ponemos ante ti, Señor, para tu bendición a Jaime McCollins, a Mario Meyers, a Mark y su esposa, a Adam y su esposa, a Paul y su esposa,
a todos los misioneros que han enviado, que han pasado por esta iglesia o que están en esta iglesia. Bendícelos, Señor, súplelos en sus necesidades físicas y en sus necesidades de tu palabra. Y bendícenos también a nosotros, como misioneros de tu palabra, Señor, para que pongas pasión en nosotros y podamos llegar como misioneros a predicar tu palabra en todas las partes donde podamos estar. Bendice esta plegaria que ponemos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón, para que tú la bendigas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así te lo pedimos. Amén y amén. Quiero invitarles a que participen de todas las actividades en el cual nos congregamos, en la reunión de damas que se están teniendo, los martes que están siendo preciosas, las damas en los tiempos de vigilia, en esta vigilia que se va a celebrar en este mes de agosto, no este viernes, sino el siguiente. Vamos a tener un tiempo especial de oración y adoración. Va a ser un tiempo de adoración. Y se dice que el que adora, ora 2 veces. Entonces vamos a estar adorando al Señor. Esta vigilia va a ser liderada por el Ministerio de Alabanza y Adoración. También están invitados a los sábados en las mañanas a los tiempos de estudio del libro de Apocalipsis. Están invitados a las iglesias en casa. Y seguimos orando porque el Señor sane nuestra tierra. Es una plaga sobre todas las naciones de la tierra, pero oremos por Colombia. Oremos por nuestros pecados, en particular de nuestra nación. Que el Señor sane como orábamos en el tiempo de oración de bienvenida por nuestra nación. Y al final de este servicio, gracias al Señor por su palabra, al final de este servicio todos están invitados a compartir ese tiempo de analizar, de estudiar lo que aprendimos, de saludarnos, ese tiempo de empanadita virtual en el Google Meet. Aquí nuevamente le estaremos recordando el link, el enlace para que puedan ingresar. Es un tiempo especial desde las 11:45 de la mañana para que podamos vernos todos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga misericordia de ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y llene tu corazón de paz. Dios les bendiga, que tengan una semana preciosa y que los libre de toda enfermedad, que el Señor los proteja y les haga prosperar en sus caminos. Dios los guarde.